continuar con la información y esto es algo sinceramente que ha causado indignación, proviene desde el Congreso de la República. Se trata de la congresista Lucinda Vázquez. La congresista Lucinda Vázquez ha sido captada solicitándole a uno de sus asesores que trabaja en su despacho que le corte las uñas de los pies, así de desagradable, ¿no? Entonces hay imágenes que se han presentado el día de ayer en un dominical, pero no solamente esto, sino que esta parlamentaria también estaría abusando de otro asesor al que le estaría pidiendo que le cocine. Es la congresista Lucinda Vázquez en plena sesión de pedicure en horario laboral. Pero no solo eso. El hombre que le corta las uñas es Eduardo Rengifo Peso y no es un podólogo, es su trabajador y sobrino nieto. Una foto de migrante tomada el 6 de noviembre de 2024, que recién sale a la luz. Pero si eso lo sorprendió, el asesor número 2 funge de cocinero. Es Wilmer Sajami Collantes y en horario laboral, descascarando huevos. Preparaba el desayuno para su jefa y para el esposo. ¿Qué podemos decir si en el 2022 tuvo otro escándalo por contratar a su hijo? Lamentablemente, otra vez son malas noticias. La congresista abusó de su poder y denigró a sus trabajadores. Sí, es la ley de la pleitesía congresal. La cosa es que yo me he aprovechado de mi poder, de mi cargo para darle una chamba. No es la primera vez que hace noticia por hacer las cosas mal. Tiene un historial por interceder en el nombramiento de docentes. La congresista podría haber cometido delito de peculado. Bueno, es una humillación para quienes trabajan con esta congresista, sean familia o no. Es una forma de denigrar a la clase política, además. No, denigrar al magisterio, porque esta señora es profesora o ha sido profesora por mucho tiempo, imagínense. Es una forma de humillar, ¿no?, a los trabajadores al margen del parentesco o la familiaridad que tenga con ellos. No, pero ¿qué va a pasar? Probablemente nada, porque la Comisión de Ética, que ya sabemos está de adorno y solamente nos cuesta dinero a los peruanos, ha debido investigarla con anterioridad porque no es la primera vez. Tiene ya acusaciones por contratar a familiares, tiene acusaciones por mochar o recortar el sueldo a sus trabajadores y no pasó nada. Ahora utiliza su despacho en lugar de irse a un podólogo. O sea, la señora no gana mal, pero que no humille a los trabajadores, que no le falte el respeto al Congreso de la República, ¿no? Y ojalá que la Comisión de Ética, pues, por lo menos haga el ademán de iniciarle una investigación. En otros tiempos, esta congresista ya habría sido desaforada. Y esto también es una vergüenza para los sanmartinenses. Esta señora es de San Martín y fue elegida por Perú Libre. Así es que a la próxima veamos bien, ¿no?, a quién depositarle la confianza y nuestro voto. Son las 7:28 a propósito de vergüenzas, ¿no? Porque esta es la gente que ha traído Perú Libre. Esta es la gente que llegó con Pedro Castillo. Vamos con Betsy Chávez y su abogado también protagonizaron otro incidente, ¿no?, de vergüenza en el Congreso de la República, precisamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En lugar de defenderse, llegaron para el enfrentamiento. Me he dirigido al pueblo, no a esta subcomisión, más aún que el día de hoy tiene a un presidente del Congreso como es a esa basura de Rospigliosi. En este parloteo, que es una oda a la torpeza, el congresista Cabello hace preguntas y se las responde. Yo le pido que por favor... señores... Es que para mí es torpe, ¿ah? Para mí es torpe. Este fue el nuevo show de Pedro Castillo y Raúl Noblecilla en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde se evaluaban las denuncias en contra del expresidente y sus exministros por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Me tienen acá porque cuando iba al Congreso habían ciertos congresistas que me hubiese gustado hacer esta defensa mirándolos a la cara, que aún tengo sus sobres guardados cuando hacían llegar a través de los intermediarios para darles un ministerio, darles algunas direcciones. Castillo arremetió contra los congresistas, señalándose una vez más como una víctima en lugar de reconocer sus actos de aquel día. Por su parte, Noblecilla, quien debía representar a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, se dedicó a lanzar improperios y a enviar mensajes políticos en lugar de hacer una defensa jurídica. Presidente Pedro Castillo, nuestra solidaridad, nuestro compromiso, y el pueblo está hablando, las calles están hablando, y vamos por su libertad y por su restitución. Sus provocadoras intervenciones solo generaban más y más conflictos. El congresista Cabello hace preguntas y se las responde. Es que para mí es torpe, para mí es torpe. Condúzcase con respeto, porque ya no va a haber una séptima y lo vamos a invitar a que se retire de la sala. Porque el señor Cabello, no sé, a lo mejor, y también con respeto, señor Cabello, muchacho Cabello, no sé si era el señor muchacho. Tremendo viejonazos que no han logrado nada en la vida. Por favor, por favor. Quieren ahora golear a los demás. Las reiteradas inconductas llevaron a los miembros de la subcomisión a solicitar que Noblecilla sea retirado de la sala, algo que la presidenta del grupo de trabajo decidió no acatar. El tema de fondo se quedó en el papel. Parecía más importante atacar al Congreso que formar un argumento válido que pueda salvarlos de una inhabilitación política. Más aún cuando ambos personajes han dejado claro que quieren ser candidatos. Por supuesto, va a ser nuestra senadora y ojo, prepárate que va a ser la presidenta del Perú. ¿Roberto Sánchez viene o no viene? No, ahora no puede, pues. Ya sería para las próximas elecciones. Por JP, pues. Claro. Roberto Sánchez. Por supuesto. La consigna parece haber quedado clara. Ante la falta de argumentos para negar lo que todo el Perú pudo ver aquel 7 de diciembre, solo les queda atacar y victimizarse. La consigna era clara, dar un golpe de Estado, pero además Perú Libre llevó terroristas al Congreso de la República. Eso es lo que hicieron y eso es lo que pasó con Guillermo Bermejo, que hoy tiene una condena de 15 años que deberá cumplir hasta el año 2040 por pertenecer nada menos que a Sendero Luminoso, no solamente por haber viajado hasta los campamentos del Braem y reunirse con los Quispe Palomino, sino por haber sido un contacto político, una persona, de acuerdo a la sentencia del Poder Judicial, que era la encargada de buscar allegados, de buscar afinidades con otros grupos terroristas internacionales, como por ejemplo las FARC de Colombia o MIR de Venezuela. Así de importante era Guillermo Bermejo para Sendero Luminoso. Vamos a ver cómo fue la lectura de sentencia contra el congresista de Perú Libre. Vayamos, primero, condenando al acusado Guillermo Bermejo Rojas por el delito contra la tranquilidad pública, terrorismo, en la modalidad de pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso, a 15 años de pena privativa de la libertad, la que se comenzará a computarse teniendo en cuenta las detenciones que haya sufrido, siendo esto así desde el 23 de febrero de 2015, en que se efectuó su detención preliminar, hasta el 11 de marzo del 2015, que se dispuso su libertad, para luego reingresar el 2 de abril del 2017, cuando fuera detenido para la ejecución de la prisión preventiva hasta su excarcelación el 17 de agosto del 2017, lo que sumado hacen un total de 155 días de reclusión que se deberá de descontarla. Con su ingreso en la fecha, vencerá el 18 de mayo del 2040. Segundo, establecemos que el sentenciado cumpla con pagar el monto que por concepto de reparación civil la suma de 100.000 nuevos soles a favor del Estado. Bueno, y esta es la imagen que da vueltas no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Guillermo Bermejo ya trasladado al penal de Ancón número 2. Ha sido condenado en primera instancia a 15 años por afiliación. Esa es la imagen. Vamos a congelarla, señor director. Esa es la imagen que veníamos anunciando. Ya con frazada, no sabemos si con esposas, pero sí escoltado con estos dos policías.
ya pasando la evaluación del médico legista bajo estrictas medidas de seguridad. Recordemos que este proceso fue en la Sala Superior Nacional Liquidadora, que ha señalado que se han probado los vínculos de Bermejo con integrantes de Sendero Luminoso. Lo cierto es que es grave, ¿no?, que un congresista, porque claro, se da la información y se puede repetir varias veces desde el año 2009, pero no normalicemos el hecho de que hemos tenido sentado en una curul del Congreso de la República a alguien con conexiones con Sendero Luminoso. ¿De qué estamos hablando? Lo cierto es que este tipo de condenas no es un hecho menor, ¿no? Acá estamos hablando de la representación política de nuestro país. Imagínense si este individuo llegaba inclusive a ocupar otros cargos públicos, ministro. A tener mucho cuidado, la verdad es que es grave. ¿Cuántos otros más hay? ¿Cuántos otros ligados o con nexos directos con la minería ilegal y otros delitos hay en el Congreso de la República? A fijarse de los RQ, ¿no?, para no repetir errores. Y mucho cuidado ahora con el discurso político que va a tener la defensa de Guillermo Bermejo, quien desde ya, el abogado, está señalando que el excongresista es un preso político. Lamentablemente vemos un ajusticiamiento de la justicia. Hemos visto por primera vez a un político que se somete a 2 procesos, a 2 sentencias, a 2 absoluciones, y hoy, sin ninguna prueba nueva, sin ningún dato diferente, sin ningún hecho diferente, hoy lamentablemente es condenado. El congresista Guillermo Bermejo ha venido, como siempre ustedes lo han visto, se ha sometido a la justicia y definitivamente vemos que por otro lado existe impunidad. Tenemos a personas que se valen del Tribunal Constitucional para obtener beneficios, que votan por leyes de impunidad, cuando el congresista Guillermo Bermejo nunca ha votado por ninguna ley de impunidad, ni de amnistía, ni de prescripción. Él se ha sometido a la justicia así como está y lamentablemente hoy se vuelve en un preso político más de este sistema opresor. Pues se ha descrito que habían supuestas reuniones con elementos de la subversión de ese Sendero Luminoso, ¿no?, hace 20 o 22 años. ¿Qué puede decir sobre esa supuesta reunión? Bueno, vemos un hecho que ocurre en el año 2008 y 2009 y que recién le abren investigación en el año 2015, después de 7 años. ¿Cuántos años hemos esperado para esta condena? ¿Cuántos años hemos esperado para que finalmente la justicia determine que sí, que el congresista Guillermo Bermejo integraba la organización criminal Sendero Luminoso? ¡Qué peligroso que partidos políticos como Perú Libre hayan llevado a personajes así al Congreso de la República, que hayan tenido capacidad de gestión, capacidad de manejo de recursos públicos, que con sus votos a favor o en contra de las distintas leyes que se hayan aprobado o no, haya tenido decisión política en este país, un sentenciado por terrorismo. Es que necesitamos entender la magnitud de estas cosas. Ahora, no es la única condena que podría enfrentar Guillermo Bermejo. Hay otras acusaciones y otros procesos en curso, además de la condena de 15 años que ha sido impuesta el viernes pasado. Existen específicamente otros 2 procesos en su contra por afiliación a organización terrorista con penas de 20 y 7 años respectivamente. En el primero de estos, Guillermo Bermejo es acusado de captar líderes como por ejemplo Guido Bellido y Vladimir Cerrón, para fortalecer los trabajos políticos de Sendero Luminoso, donde en el Braem, siendo uno de los testimonios más sólidos y a quien tenemos mucho que agradecer, el de Eddie Villarroel Medina, más conocido como Sacha. Precisamente, Sacha, como lo conocen, dio un testimonio clave como agente encubierto en su momento, que ha permitido llevar a la justicia a estos personajes y que hoy tengamos una condena de 15 años por terrorismo contra Guillermo Bermejo. Pero como les cuento, pueden venir otras 2 condenas y más implicados.
más sentenciados. Vladimir Cerrón le seguirá los pasos a Guillermo Bermejo. Bueno, primero que lo capture la policía, ¿no? Guido Bellido le seguirá los pasos a su colega en el Parlamento. Probablemente. Probablemente. Vamos a ir de inmediato con la entrevista. Queremos saber más y queremos saber la participación tan importante que ha tenido en la posibilidad de sentenciar a un congresista por terrorismo. Estamos hablando de Eddie Villarroel Medina, más conocido como Sacha. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Gracias a usted porque ha sido muy valiente durante todo este tiempo. Y lo que ha contado ha permitido a las autoridades de este país tener una idea muy clara de cómo funcionaba el asunto entre algunos políticos y la organización de Sendero Luminoso. Mi primera pregunta es, ¿su testimonio ha sido parte de este proceso a Guillermo Bermejo, de este que lo ha sentenciado a 15 años? Permítame aclarar esta situación. Sí. El país tiene que conocer que gracias a esta casa televisiva de Willax, con mis declaraciones en un programa de Milagros Leivas, se volvió a reabrir su caso que tenía ya, había sido absuelto Bermejo. Él fue absuelto dos veces y la Corte Suprema anula todo y dice que se reinicie el juicio. Se reinicie el juicio, pero a raíz de una entrevista que se dio acá en esta casa televisiva. Una entrevista que usted dio a Milagros Leivas. Así es. Es ahí donde a mí inclusive me invitan a ese proceso a declarar. Pero en ese momento estamos hablando más o menos en el año 2021, en plenas elecciones, en la cual se me invitó y yo pues ahí declaré su acercamiento y ingresos a los campamentos terroristas del señor Guillermo Bermejo, ¿no? ¿Qué fue lo que usted contó específicamente en aquella entrevista y que también fue parte de su testimonio ante las autoridades de este país y que hoy ha permitido la condena de 15 años de cárcel para Guillermo Bermejo? ¿Cuál era su participación, la participación de este congresista con los líderes de Sendero Luminoso? Bueno, él ya venía siendo investigado y sí hay que reconocer a nuestra Policía Nacional, la DIRCOTE, y en esos tiempos estaba el coronel Max Aguamán, ya venía ellos investigando. En mi caso es un complemento donde yo también declaro porque yo tengo acercamientos, llegada e invitación, digamos, a estos rezagos terroristas, y es ahí donde yo tengo conocimiento que a él se le conocía como el camarada Che, ¿ya? Y que él cumplía el rol como una especie de un embajador que comunicaba y se relacionaba con dirigentes líderes a nivel nacional e internacional. Había una coordinadora bolivariana, él participaba, él viajaba a Bolivia, viajaba a diferentes países y esa situación yo hice conocer a las autoridades, ¿no? Y hay un nuevo proceso que se ha iniciado, no solamente con el señor Bermejo, ahora excongresista, también ahí está vinculado Vladimir Cerrón y Guido Bellido, pero sí yo he confirmado sus ingresos a los campamentos, en este caso Guillermo Bermejo, y yo me ratifico porque personalmente hablé con el camarada Vilma, con el camarada José, sobre el caso el camarada Che, que es Guillermo Bermejo. Es decir, Guillermo Bermejo era... Sí, ingresado. Ha ingresado. Está demostrado. Bueno, ya lo demostró pues, las autoridades. Claro. Claro, él siempre se negaba, se burlaba de nosotros, se burlaba de las autoridades, se burlaba de los periodistas, que lo estábamos terruqueando, pero se ha demostrado ya por las investigaciones pues su relación con estos rezagos terroristas en Hebrái, ¿no? Claro. Ahora bien, entonces, él no solamente ingresaba a los campamentos, como bien nos está contando, sino que además, de acuerdo a lo que ha estipulado el Poder Judicial, es que él recibía adoctrinamiento y órdenes, como bien nos dice, para contactar con otros organismos internacionales también terroristas. Es que él por ejemplo, FARC y MIR de Venezuela. Es que él cumplió un rol. Justamente estos rezagos terroristas en Hebrái crearon una estrategia para poder ampliar sus relaciones a nivel nacional e internacional, creando un Frente Unido Democrático Reunido del Perú. Bajo esa estrategia, estos grupos terroristas, también fui yo invitado
para yo ser su embajador y fui su embajador. Es la misma función que cumplía Bermejo, cumplí yo, pero yo entré en mi condición de un agente especial, protegido por el tema de la Fiscalía y protegido por nuestra Fuerza Armada y la Policía. Tú te hiciste pasar. Así, yo ingresé porque yo hice conocer estos a los... El mismo Quispe Palomino reconoce que él me invitó para yo ingresar. Pero yo no puedo pues ingresar o hacer pactos con grupos terroristas como lo hizo Guillermo Bermejo. Yo vengo luchando contra Sendero Luminoso casi toda mi vida, en el ejército, en los comités de autodefensas. Participé activamente y yo considero que esta sentencia que ha tenido Guillermo Bermejo es un triunfo para nuestro país, para todos los peruanos. Lo es. Lo es. Pero todavía no hemos terminado esta guerra, no hemos ganado todavía porque queda todavía seguir luchando contra esta forma de pensar de Sendero Luminoso en el campo político e ideológico. Porque hay que pelearlo ideológicamente también, que ellos están equivocados, que han querido ellos imponer esa forma de pensar a nuestros pueblos, a nuestros campesinos, a sangre y fuego. Pues hoy en día, gracias con la participación de nuestra Fuerza Armada, la Policía Nacional, los comités de autodefensas, hoy en día tenemos esta democracia y esta libertad para poder nosotros desarrollarnos libres. Mucha gente cree que Sendero Luminoso ya no existe. Sí existe. Pero eso no es verdad. No es... Y hemos tenido a un congresista, por lo menos uno, hasta ahora sentenciado, Sacha, por terrorismo. Así está. Metido en el Parlamento. Así, hay muchos. Y hay muchos. Mira, aún todavía queda un rezago de Sendero Luminoso que se hacen llamar militarizado Partido Comunista del Perú, que están en el Biscatán, en el BRAE. Pero aún todavía tenemos muchas personas, políticos, líderes, que tienen esa forma de pensar de Sendero Luminoso. Es caso Guido Bellido. Vamos a eso. Es caso Vladimir Cerrón y muchos que están en la política. A esas personas nosotros tenemos que pelearlos no con arma, sino políticamente, ideológicamente hay que combatirlos, señora periodista. Para eso estamos nosotros. Hay otro proceso, Sacha, que también se está desarrollando en el Poder Judicial, donde se incluyen a Guido Bellido, congresista actual de Perú Libre, y también a Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia. ¿Cuál es la participación de ellos dos, de acuerdo a lo que tú has podido constatar como agente encubierto? Bueno, yo he declarado ante las autoridades quiénes fueron las personas que fueron sus vinculaciones, por ejemplo, de Vladimir Cerrón, que hoy en día pues no ha habido, posiblemente lo han asesinado, pero el financiamiento y los contactos que tenía Vladimir Cerrón con el camarada José en el Biscatán. Perdón, ¿crees que han asesinado a Vladimir Cerrón? No, yo me refiero a sus contactos que él tenía, que ingresaba, su mensajero, que era en esos tiempos, digamos, con el camarada José. Hoy en día no ha habido, pero esa vinculación que ellos han tenido, hoy en día lo niegan, obviamente. Hoy en día son democráticos, respetan la democracia, respetan la Constitución, pero eso es totalmente falso. Ellos están encerrados, encajonados con su propia forma de pensar y ellos lo han dicho, inclusive lo han dicho muchas veces públicamente. ¿Cuál era el papel de Guido Bellido en este entramado de terroristas en el Congreso? Mira, todo el con Perú, Bermejo. Cusco sabe perfectamente que Guido Bellido tiene su forma de pensar de Sendero Luminoso. Él avaló, protegió, dio sus buenas opiniones a Edith Lagos. Eso está demostrado. Que ahora dice, no, yo respeto la Constitución, la democracia, eso es falso. Él se está camuflando inclusive un partido político donde él pues se sienta protegido. Hoy él es un demócrata, dice, defiende la democracia, pero no lo es. Yo creo de que, señorita periodista, de que nosotros a estos señores tenemos que pelearlo en el campo político y militar. Ahí están los llamados, como ustedes, los periodistas, oficiales, nosotros tenemos que enfrentarlos cara a cara. ¿Tú eres parte de ese otro proceso, Sacha? Sí. También, sí. Digamos, con tu testimonio. Hay dos procesos. Otro es por la obstrucción a la justicia, cuando ellos quisieron en ese momento silenciar mi versión. ¿Te amenazaron? Me amenazaron de muerte, me mandaron emisarios, querían comprar mi silencio. ¿Quién quería comprar tu silencio? Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido. Me ofrecieron dinero, me ofrecieron una sauna
me citaron ahí, me quisieron sacar fuera del país, a Venezuela. Querían darme como una especie de asilo porque ellos eran gobierno. Yo no acepté, lo que hice fue denunciarlos en este programa de televisión y a las autoridades. Y eso es lo que se tiene conocimiento. Muchas gracias, Eddie Villarroel Medina, más conocido como Sacha, porque tu testimonio ha permitido que hoy se esclarezca todo esto, ¿no? Y va a seguir, porque como bien lo mencionamos, hay otros procesos, vienen otras sentencias y esperamos, todos los peruanos de bien, que la justicia pueda purgar a todos aquellos políticos que son integrantes de Sendero Luminoso, que tienen alguna relación con Sendero Luminoso. Por favor, hay que recordar la historia de nuestro país. Sendero Luminoso ha sido una organización terrorista que ha causado tanta muerte, tanto dolor, y no se puede permitir que ahora un integrante de esta organización criminal, ¿no?, deje la hoz y el martillo, deje la manera de comportarse de antes y su ideología y se ponga una camisa blanca y vaya al Congreso, se siente y vote. O sea, eso no se puede permitir en este país. Estamos en una democracia. Bien por el Poder Judicial, que ha avanzado a paso firme con el testimonio de Sacha y con lo que va a venir en adelante, porque se vienen otras sentencias. Tengo que ir a una pausa, pero antes quiero presentarles una información también importante para relajar un poquito y cambiar un poco el tono. Librerías Entre Páginas es un espacio de aprendizaje, imaginación y pasión para los más pequeñitos de la casa y también para los grandes lectores, ofreciendo miles de opciones para acompañarlos en cada etapa, ¿no? Visítanos en nuestras tiendas físicas y en nuestra web en www.entrepaginas.pe. Librerías Entre Páginas, el placer de leer. Ahora sí, hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Al Día con Willax.